Digital Domain es una empresa de Los Ángeles que se dedica a efectos para películas. Trabajo allí de FX Lead, que es como si fuera como jefe de equipo, algo así. Y llevo ya trabajando ahí más de 5 años en Los Ángeles. Voy a hablar sobre producción. Lo que voy a intentar es hacer una presentación un poco de todo, de cómo se trabaja ahí, de cuáles son los procesos, qué tipo de gente trabaja y un poco el tema interesante, ¿no? Irme un poquito del tema técnico, que también va a haber, pero más hablar sobre el tema de lo que interesa, ¿no? El técnico, el de producción. Entonces, vamos a ver si... Okay. Pues hacer una breve introducción de lo que es el mundo de efectos visuales, porque aunque parezca que es corto, el tema de efectos digitales sí lo es, pero el tema de efectos especiales lleva mucho tiempo ya. El comienzo fue las películas con stop motion, que es prácticamente las cámaras graban un fotograma, se mueve algo, graban dos fotogramas, se mueve algo. El cine son 24 fotogramas por segundo, o sea que para ver una animación de un segundo hay que grabar 24 veces una imagen. Son como 24 fotos. Entonces ya se empezó a hacer eso en King Kong, donde los personajes eran maquetas, eran unos muñequitos que tenían en unas mesas, en un tablero, y los grababan moviéndose, grababan una foto, movían un poquito, grababan una foto. Se empezó a hacer ya con mucha mejor calidad con una persona que se llama Ray Harryhausen, y este hombre es como el padre de la animación. Está reconocido como el padre de la animación. Ahora tiene 88 años. Y las películas más emblemáticas son la de Sinbad y la de Jason, los Argonautas. Y esto es un fotograma de la película. Esto, el personaje es un efecto, pues era un muñeco. Lo iba moviendo, grabando. Y estos personajes los hacían a tamaño real, porque cuando salían personas, porque era muy difícil el hacer composición en esa época. Y luego la transición digital fue un poco más tarde ya. Se empezó a utilizar el 3D de una forma ya a pantalla completa en Tron, donde había unas secuencias que eran completamente 3D. Luego se empezó a integrar en la película mediante láser printing, que era la parte 3D, integrarla en el fotograma, en el negativo. Luego ya se empezó a usar la pantalla verde. Y luego ya se empezó con los animales en 3D, que salieron en Jumanji, que eran los rinocerontes, los elefantes, que eso lo hizo ILM. Y últimamente ya se consiguen hacer humanoides. Empezó con El Señor de los Anillos, que salía el Gollum, que parecía real, pero era totalmente por ordenador. Y últimamente ya se está consiguiendo, todavía no se consigue que sea completamente realista en planos largos, pero en planos cortos sí que se consigue ya un realismo muy grande. Muchas veces se utilizan los personajes 3D cuando algún extra o algún actor tiene que hacer alguna acrobacia, alguna cosa realmente complicada. Lo que se hace es se hace una transición, el actor hace el movimiento inicial, se corta y se hace una transición al personaje 3D. Se llama un doble 3D. Y estas son las películas más taquilleras de la historia, las 20 primeras. Y absolutamente todas son películas que se pueden decir de animación, de efectos, de 3D, empezando desde Titanic, que fue una de las películas más grandes de lo que efectos en la época eran. La película, los efectos lo hizo Digital Domain. Para eso construyeron incluso una especie de piscina gigante donde grababan los barcos y luego hacían las integraciones. Fue una de las primeras empresas en ponerse a dedicarse a los efectos después de ILM. Y como son las más taquilleras, pues hay mucho dinero metido en todo esto. Entonces, a partir de Titanic empezaron a salir muchas empresas. Empezaron cada vez a salir más empresas que se dedicaban a esto, la tecnología empezó a avanzar. ¿Y qué pasa? Que cada vez piden más. Al principio eran, sí, pues vamos a hacer el mar en 3D. Y se pegaban un año haciendo un mar en 3D. Ahora un mar en 3D lo que se hace en 2 días. Es cada vez más sofisticado, más complejo. Ahora no hay ningún límite. El director te pide un efecto que se le ocurre y no hay ninguna excusa. No hay nada que no se pueda hacer. Cualquier cosa se puede hacer.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha competencia, o empezaba a haber mucha competencia, muchas empresas, los tiempos son cada vez más cortos, hay que desarrollar mucha tecnología. Es uno de los campos donde más tecnología se desarrolla. En el SIGGRAPH y en muchas universidades se estudian matemáticas, física, cómo funcionan los fluidos, cómo funcionan los gases, cómo funciona... Hay un montón de desarrollo en cómo funciona el entorno y se aplica todo a 3D. Esto se aplica para películas, pero también se aplica para temas del gobierno o de estudios científicos. Por ejemplo, todos los temas de simulación de fluidos, todo empezó para cálculos de maremotos, de temporales, y luego poco a poco esas ecuaciones se fueron trasladando a lo que son efectos. Y hay muchas universidades que tienen departamentos de estudio de todo esto. Luego, cada vez es necesario desarrollar más tecnología. Es difícil encontrar personas cualificadas y como son tan caros el producir estos efectos, lo que se está pasando ahora es las empresas están perdiendo dinero. Aunque parezca una paradoja, porque las películas estas de efectos son muy taquilleras, es muy caro producirlos. Y hay muchas empresas que compiten mucho entre ellas. Muchas empresas, en vez de lo que suelen hacer las productoras es hablar con varias empresas y decirle que ¿cuánto me costaría hacer este efecto? Y la empresa responde, y las empresas responden. Y normalmente suelen aceptar lo que es lo más barato. Entonces muchas empresas, si no tienen trabajo, necesitan mantener la plantilla, les dicen que es menos dinero del que realmente les cuesta. Y ahí empieza el problema, porque ya están perdiendo dinero, algunas empresas ya han quebrado. Y lo que es un panorama un poco oscuro, pero al final, como está solucionando, es con el outsourcing, que es mandar algunas tareas fuera de las empresas. Y yo sobre todo estoy hablando de empresas grandes en Estados Unidos y en Inglaterra. Y lo que hay es ahora muchas empresas están empezando a tener departamentos en la India, en Tailandia y más sitios. Luego hablaré de ello. Luego, ahora voy a hablar de la jerarquía. En todo el tema de efectos visuales hay una jerarquía muy definida. El problema es que es todo poner en práctica ideas, es como plasmar ideas, y el que tiene la idea suele ser el director. Entonces, si el director habla con cada uno de los artistas, cada uno va a tener una interpretación. Entonces lo que pasa es tenemos este sistema. Tenemos al VFX Supervisor, que es la única persona que habla con el director. Esta es la única persona que va a hablar. Esta es la jerarquía, va de izquierda a derecha. Este es el que está del lado del productor y el director, es decir, el que va al set, el que supervisa cómo se graba la película, si por ejemplo van a grabar una escena de efectos, tiene que poner una pantalla de aquí, eso tiene que tener un cable, todo. Y el VFX Supervisor, que es el Digital Effects, este es el que está supervisando toda la película, pero de cara adentro. Entonces estas dos personas, son dos personas, aunque ha habido casos en los que hay más de un VFX, pues son los que van a decidir cómo es la película. El VFX intenta conseguir entender lo que quiere el director, y el VFX lo transmite a todo el mundo. Luego la segunda parte de la jerarquía son los CG Supervisors, son los supervisores de secuencias, y estas personas, ninguna de estas del grupo de aquí realmente trabaja con ordenador. Se dedican a supervisar, a hacer los planes, saber los tiempos, qué tecnologías se utilizarán. El problema es que ellos van a supervisar completamente todos los departamentos, y en una película hay muchísimos departamentos. ¿Qué pasa entonces? Que existe otro rango más, que son los leads, que son como los jefes del grupo. Y esto ya hay uno por cada departamento. Entonces hay un look dev, que es para ver cómo se va a poner la iluminación o los materiales, etc. El modeling lead, que es el que va a supervisar cómo son los modelos. El animation lead, el que va a decir cómo son la animación, etc. Entonces estas personas sí que son ya gente que trabaja con ordenador, que van a trabajar en la película así, pero a la vez van a dictaminar, depende de cómo los supervisores quieren, pues transmitir todo a su equipo. Entonces, por ejemplo, hay un VFX Supervisor, quizás hay 3 CG Supervisors, quizás hay unos 10 o 15 leads, y a lo mejor hay unos 250 personas trabajando, porque una película grande pues serán a lo mejor unos 300 trabajando en ella. Entonces aquí están todos los distintos perfiles, que hay montones. El color, aquí hay una persona que se encarga, por ejemplo, de... Sí.
Sí, esto todo de la parte digital. O sea, esto es cuando la película... Y luego voy a hablar de lo que es las etapas de producción. Esto es todas las películas que trabajan cuando la película ha sido escaneada. Entonces hay un proceso enorme, por ejemplo, el Color Key. Esta persona se va a encargar de pasar los planos químicos de la película o digitales a arreglar el color y prepararlos para que se puedan usar. Y parece que es una tontería, ¿no? El pasar un plano, quizás la lente que han usado es anamórfica. Si no es una lente anamórfica significa que la pantalla está achatada y por los bordes está un poquito distorsionada. Tienen que arreglar todo eso y es una tarea importantísima. Entonces, pues aquí todos los tipos de producción. El match mover es el tipo que tiene que, como tenemos una escena, imaginemos que estamos grabando aquí con la cámara esta sala. Pues si vamos a poner personajes 3D caminando por aquí, necesitamos saber dónde está el suelo y dónde están los asientos. Y lo que hacen estas personas es, utilizando un sistema automático y sistemas manuales, el definir cómo va a ser el espacio. Por ejemplo, aquí está el suelo, aquí están los asientos. Hacer un modelo 3D de lo que es el entorno. Y esto es muy importante, ¿no? Para cuando se está integrando 3D encima de una película. Luego están los modeladores, los que escriben los shaders, los animadores, riggers, etc. Luego, ¿cómo es una producción grande? Pues suele haber más de 1000 planos de efectos. Esto es últimamente, ¿no? El tema de los efectos, pues una película quizás tiene 1500 planos, depende si es un director que corta mucho o si es un director que tiene planos largos, pero 1000 planos de efectos es lo que se suele mirar en una producción grande. A veces incluso 1500, 1600, cuando es una película completamente de efectos, como la de la Guerra de las Galaxias, la última, la de Star Wars, creo que tenía 1800, porque al director le gustaba cortar, poner planos de medio segundo, muchos planos de medio segundo. Y suele estar repartido en varias empresas. Como funciona el tema es que el director o la productora no quiere dárselo todo a una sola empresa, porque es fácil que algo se estropee, que algo salga mal. Entonces lo que se suele hacer, a no ser que sean casos especiales, es esta empresa hace 300, esta empresa hace 500, esta empresa hace 100 y estas tres empresas hacen los 40 restantes. Y así pues hay la parte de producción, que es la que gestiona, habla con todos los supervisores de estas empresas, los VFX supervisors, y son los que van a decir cómo va a hacerse todo. Puede sonar que es un poco complicado, ¿no? El que haya muchas empresas haciéndolo, pero al final es lo que mejor suele salir, porque empresas compiten entre ellas. Si es una sola, suelen dejar algunas secuencias por el final y suelen quedar peor. Pero bueno, hay excepciones. Por ejemplo, la película de Hellboy 2, completamente hecha por Double Negative, o el 95% Double Negative. La de Spider-Man 3, el 99% por Sony Pictures. Entonces hay excepciones, pero generalmente se suelen dividir. Y una cosa interesante es que no todo el mundo sale en... Sí, tenemos un... ¿Pueden surgir problemas en el caso de los diferentes software por las diferentes empresas? Sí. Que el look de un plano no sea... Sí, además hay un ejemplo que voy a poner que es muy interesante. Es en la primera película de Narnia, estaba haciendo el león una empresa que se llama Ridman Hughes, y estaban haciendo los faunos Sony Pictures. Y había planos en que salían el león y los faunos. Y era un problema porque, ¿cómo lo hacemos? Pues las dos empresas estaban trabajando en el mismo plano. Lo que se hacía es se terminaba, se prepara el plano en una empresa, se pasaba el plano ya con todas las capas a la otra empresa, porque se genera con capas para composición, y la otra empresa hacía la integración. Entonces había una empresa como que dictaba cómo era el plano, y la empresa es la que tiene la secuencia, porque todas las películas se dividen en secuencias. Entonces esta empresa tiene estas secuencias. Estupendo. Pues si tienen personajes de otra empresa, cuando estén terminadas, se la pasan a otra empresa y la otra integra a los personajes. Y tiene que integrar de forma de que las luces que sean coherentes, de que la integración, el grano, es complicado. No se suele hacer. ¿Hay comunicación entre las empresas? Sí, lógicamente tienen que comunicarse, ¿no? Porque se hablan, pero sí suele haber problemas. Muchísimas veces cuando pasa esto se enfadan, no, me lo pasó mal, no, fue el otro. Y al final, pues se echan la culpa muy rápido. Pero pues, se intenta evitar, cuando es posible se intenta evitar. Y lo que decía antes es que no todo el mundo consigue un crédito. Esto es algo que puede parecer extraño, pero hay gente que trabaja un año en una película y no sale al final. ¿Y por qué pasa esto? Pues hay un montón de factores. El más normal es que te vayas antes de que termine la película. Tú estás trabajando en una película un año, te vas una semana antes de que termine
y si te vas por las malas, te quitan y le ponen al que ha estado una semana solo ahí. O sea que esto depende de muchísimas cosas. Conozco a gente que ha estado, ha tenido un crédito en una película 2 veces porque se cambió de empresa, y otro que no tuvo ninguno, que estuvo trabajando casi 2 años. O sea que depende de cómo, si te llevan mal con la gente, o si, es un tema de política, vamos, eso es para otra charla ya. Hay que llevarse bien con los productores. Y esto es un equipo de producción. Este es el equipo de producción de Spider-Man 3. Que yo creo que éramos unos 300. Y se suele empezar, cuando empezamos éramos 25. Luego éramos 30, luego 50, luego 100, 200. Y al final, los últimos 2 meses, empezó a venir gente porque no se terminaba. Así como funciona. Ah, no terminaron la película, qué horror. Y empieza a llamar gente, y a fuerza bruta, hasta que termine. Y este soy yo. Ahí estoy yo. Es una pasada porque de aquí, gente de efectos a lo mejor hay 15 personas. Luego animadores a lo mejor hay 40. Modeladores a lo mejor hay 15. Y empiezan a sumar compositores, iluminadores a lo mejor hay 100 iluminadores. O sea, hay montones de supervisores de secuencia, no sé qué, hay muchísima gente involucrada en la producción. Esto también, por aquí arriba, todo el mundo, todos trabajando en la película. Luego, ¿qué gente? ¿Cómo es la gente que se dedica a esto? Una pregunta interesante. Algo rarilla. La gente que dedica a esto no es muy normal, porque necesitas dedicarle muchísimo tiempo. Hay mucha competencia. Hablando aquí de la parte de Estados Unidos, muchos extranjeros. En el equipo que estoy ahora hay un americano, solo uno, y somos como 10 personas. ¿Y eso por qué? ¿No están cualificados los americanos para tener que traer gente? Especialmente en el tema de efectos es un poco difícil encontrar gente. Sí, por supuesto que hay. Yo diría que el tema de efectos 60% son extranjeros, 40% americanos. Tema de animación, 75%, 80% son americanos. Es por un tema yo creo, de cultura, que el tema de mucha más gente se quiere dedicar a la animación, entonces hay más gente en Estados Unidos que tienen buen nivel, más difícil de entrar para los extranjeros, un poco así, ¿no? Y para temas más técnicos, sí se tira mucho extranjeros, es algo que es muy interesante. Entonces, todas esas empresas tienen una plantilla, la verdad es que es interesante, porque trabajas con gente de todo tipo. Yo, por ejemplo, conozco aquí lo digo, tienen hobbies extraños y carreras interesantes. La media suele ser unos 32 años. O sea, la gente solía empezar en esto pues cuando tenía 20 y tantos, hace 10 años. Es como solían empezar. Gente que conozco, sobre todo hablando de efectos, ¿no? Conozco a 3 personas que trabajaban en la NASA. Conozco a una persona que trabajaba en el Ministerio en Estados Unidos, en el de Armas Secretas. Uno trabajaba en Boeing. Gente que trabajaba en empresas que se han ido a hacer efectos pues porque es lo que les gustaba, ¿no? Uno que estaba diseñando el sistema del brazo robot del satélite, no sé qué. Y gente que incluso dice, no, te puedo decir lo que trabajabas. Pues muy bien. Construir cohetes aviones. Tengo un amigo húngaro que su hobby es construir cohetes. Tengo 2 amigos que están construyendo aviones. Curiosísimo la gente que se encuentra. Realmente interesante. Y también gente muy abierta, ¿no? Gente que viene de todo el mundo y hace que sea una experiencia pues, muy interesante. Ahora voy a hablar del proceso. El proceso del pipeline. Esto va a ser un poquito más técnico, pero tampoco voy a ponerme con temas que sean demasiado raros. Pero voy a intentar ir del proceso desde que se graba la película hasta que se saca la composición final del efecto. Y voy a dividirlo por partes. Entonces, pasos para producir un plano final de efectos. Efectos me refiero a que tenga todo, ¿no? Personajes, un fondo, etc. Primero lo que ocurre en la producción. Y esto es un poquito distinto, ¿no? Del tema de efectos, pero sí que está ligado, porque está el apartado que es el concept design. Cuando la película tiene ya el guión, lo que hace el director es se reúne con unos diseñadores. Y estos diseñadores son los que van a decidir cómo se va a ver la película. Van a diseñar todos los fondos, van a diseñar todos los personajes, todo. Y el director lo tiene que probar. Y entonces este proceso
suele durar pues aproximadamente 6 meses y no se graba nada. Se hace diseño de conceptos y storyboards. Los storyboards son, cada plano de la película va a tener una imagen, un dibujo, y se hace toda la película con storyboards, o la secuencia más importante. Luego el director, pues a lo mejor cambia algo, pero va a ser como la forma de plantear la película completamente desde el principio. En algunos directores quieren que tengan la película perfectamente cerrada desde el principio y otros son más abiertos, ¿no? Luego se hacen las animáticas, que es pasar ese storyboard a 3D, y es una cosa que se hace últimamente mucho porque el director quiere saber cómo va a ser. ¿Qué pasaría si pongo la cámara aquí? ¿Qué pasaría si pongo la cámara aquí? Entonces hay un equipo de gente. Antiguamente se hacía solo en las escenas de acción, en las más complicadas, ¿no? Que era muy difícil mover las cámaras, pero últimamente se hace ya con la mayoría de los planos, cuando tienen efectos en ellos. Y lo que hacen es hacer unos modelos muy básicos. Se hacen unos modelos de los personajes, de los entornos. A lo mejor un edificio es una caja, a lo mejor un personaje pues es un tipo que no anda, sino se mueve solo así. Pero el director decide dónde pone la cámara, cómo lo va a hacer, qué movimientos tiene, y ahí es donde va a decidir ya cómo se va a ver la película. Y es una referencia como para filmación y también para efectos. Últimamente las empresas de animáticas hacen un trabajo increíble, porque integran, a lo mejor, si va algo a explotar, pues igual rompen el edificio, ponen unas explosiones ahí. Queda muy mal, porque lógicamente pues lo importante es que salga rápido, pero luego vas a verlo, ves el plano ya preparado para el efecto, ves la animática y, pues está muy bien, más o menos sé cómo tendría que ir, porque eso es lo que el director ha probado. Luego se graba la película, se va el director con su director de fotografía, los actores y todo el mundo, y se puede grabar en analógico o en digital. Últimamente se está grabando ya más en cámaras digitales, pero hay mucha gente que sigue queriendo grabar en analógico. Por ejemplo, Steven Spielberg, que acaba de grabó la de Indiana Jones en analógico, pues porque él quería. O sea, le apetecía grabarla en cámaras antiguas y la grabó en cámaras antiguas. Entonces, suele haber varias unidades. El tema de filmación de una película suele ser bastante corto, lo más corto posible, porque es una cantidad de dinero tremenda lo que se gasta. Porque necesitan iluminadores, necesitan a lo mejor 500 personas en el set o en la localización trabajando a la vez, y pagar a 500 personas cada día es muchísimo dinero. Entonces, cortar cuanto menos posible, varias unidades están al mismo tiempo trabajando. Hay una persona que es el director de segunda unidad, que a lo mejor ha dirigido las mejores escenas, pero nadie le da crédito. El director principal es el que va a quedarse con el título de director, pero a lo mejor el que ha hecho las escenas interesantes es el otro. Luego, cuando la película está grabada, se tardan pues entre un par de meses y 6 meses en grabarlo. A lo mejor se puede tardar incluso un mes, se puede grabar una película si se lo hacen rápido. Se escanea la película química, hay cantidad de formatos, hay que prepararla, hay que limpiarla, hay que preparar el color, hay que quitarle las distorsiones, y se transfiere a digital para que la tengan la persona de efectos en los discos duros. Entonces, el tema de las películas se hace a través de un escáner, y el escáner lo que hace es unos láseres que van leyendo los fotogramas uno a uno, y se está mejorando la tecnología, pero se suele tardar en escanear una película pues a lo mejor un fotograma por 2 o 3 segundos. Entonces, escanear una película entera o un rollo de película se puede tardar días. Lo que se hace, se cortan trozos y se escanea en paralelo, y lo mismo para grabar la digital a película química es lo mismo. Se pueden tardar días en grabar una película de un par de horas. Luego se corrige el color, se corrige el aspecto. Luego match moving. El match moving es lo que comentaba antes. Se representa muchas veces, a lo mejor si habéis visto en los extras de las películas, pone a veces pantallas verdes y algunos como cruces, ¿no? Pegadas en las paredes, algunas cosas así. Lo que hacen se llaman markers, y lo que hacen es que el software, hay unos programas que hacen el tracking, lo que hacen es leer esas marcas, las ven con el contraste, hay un contraste ahí, como puntos en el espacio, y leyendo todos los puntos, lo que hacen es hacer un tracking de la cámara, crear una cámara virtual que se aproxima a la cámara real. Entonces es muy importante, porque luego necesitan si va a ser una escena donde va a tener integración con 3D, se necesita tener una cámara virtual que sea igual. Para eso se le proporciona qué lentes he usado, si son 50 milímetros, si son 80, todo este tipo de cosas. Hay algunas cámaras que están mecanizadas con computadora y que te graban toda la información, pero suelen ser muy caras y no se usa mucho. Y el software de tracking es realmente bueno.
Luego, ya cuando está la película ya empiezan a guiar los planos o ya está el concept art, el concepto, pues empiezan a modelar los personajes, los entornos, los props, que son los objetos, pues una mesa, una silla. El rigging, que es lo que hablaban aquí Iker y Isidro, que estaban hablando de cómo hacer el personaje, prepararlo para que se moviera. Preparar el personaje con animación, los controles, bueno, lo que han hablado ellos. Esta parte del rigging puede ser realmente técnica. O sea, hay algunos rigs que son tremendamente técnicos, y incluso para edificios o para cosas que en un principio pueden parecer que no necesitan un rig, sí que puede necesitarlo. Animación, mover las cosas. Esto es lo más sencillo, mueves ahí un punto y nada. Animación es uno de los campos que más gente está interesada, porque es una cosa bastante creativa, porque es donde pues el animador pues le da un poco la personalidad, ¿no? al personaje o al objeto, porque hay personas que animan objetos. Luego shaders. Los shaders son las texturas de los personajes, de los objetos, de los entornos. Y este es un apartado un poco técnico ya. Hay unos motores de render que tienen super shaders, que son pues shaders que ya vienen un poco con todo, ¿no? Que tienen ahí tus 40 cosas para meter, cambiar, meter las cosas, y son muy flexibles. Ya ves que la tecnología es muy impresionante. Pero luego están los shaders a medida, que en producciones se suele usar más el shaders a medida. Y motores de render como el Renderman o el Mantra necesitan ya de ponerse con shaders a medida. Los shaders se programan en C++ o en C, y la gente que los escribe pues suele tener una base de programación. Por ejemplo, un shader complejo podría ser un shader de un lago. Quiero que me hagas el shader para esta geometría. Tiene una geometría de un mar o de unas olas, y tienen que hacer el shader, que el shader es cómo se ve, cómo se va a ver, qué color y qué opacidad. Nada más, color, opacidad y poco más. Pues cuánta profundidad hay en ese punto, cuánta densidad de algas hay en ese punto, si hay espuma, si no hay espuma, si hay montones de factores que pueden definir cómo están. Que si un tema de ruido, si el especular utiliza este sistema, es bastante complicado. Un render de piel, por ejemplo, para hacer un render de piel se pueden tardar varios meses en hacer uno que funcione muy bien, porque hay montones de componentes involucrados para hacerlo realista, porque en muchos objetos no nos damos cuenta, pero la superficie está reflejando también cosas que hay dentro. Entonces, por ejemplo, en un shader de piel, todo lo que son las venas, el movimiento, la luz que sale desde dentro reflejada en los huesos, todo eso, aunque parezca mentira, existe y es lo que le da realismo. Luego las simulaciones, pelo, ropa, etcétera, es un campo que hay gente que se dedica pues a pelo. Yo conocí a uno trabajando en España antes, que era el peluquero. ¿Y qué haces? No, pues estoy peinando a Toby. Ah, bueno, en 3D. Y le ponían el pelo así, y el supervisor, no, el pelo no me parece. Y es que el hacer el pelo que parezca el personaje real es complicadísimo, porque lo que hacen es, tienen unas guías, y lo que hacen es, esas guías, el pelo se va a utilizar para no sé si popular o para que se llene todo de pelo, y moviendo esas guías con simulaciones físicas, con animación manual, tiene que conseguir una que se mueva de forma real y que se vea de forma real. Es complicado. El tema de ropa es un poquito más sencillo, pero también hay gente que se dedica solo a ropa, que es, por ejemplo, una bandera, un camisón, una capa, todo eso se simula, se prepara, se ponen las propiedades, que si tienen ya sus parámetros. Ya un experto en ropa dice, pues voy a usar mis parámetros de ropa de algodón, de no sé qué. Vale. Y luego al final nunca funciona, al final se bloquea todo. Luego, después de todo esto, está la iluminación. Iluminación es uno de los campos donde más gente se requiere, porque lleva mucho tiempo. Los iluminadores son los que también hacen el render, que es el revelar las imágenes. Y dependiendo del sistema puede ser muy técnico. Es muy difícil de explicar, puede parecer que solo el iluminador pone una luz aquí, otra allá, y se ve bien. Pero si nos ponemos a pensar en las películas, de verdad, en cómo se graba una película, los iluminadores son importantísimos. Tenemos una escena a lo mejor aquí grabada y tienen 40 luces por ahí, 80 por allá, que si tienen que cambiar esto, aquí una pantalla, unas cosas para bloquear,
Y en 3D es lo mismo, hay que iluminarlo de forma de que quede bien y no necesariamente tiene que ser real, o sea, lo importante es que se vea bien. Y hay distintas técnicas que se utilizan. Por ejemplo, el HDRI es, no sé si lo habéis visto, de vez en cuando van a grabar en las películas y se lleva una esfera de cromo. Y lo que hacen es, le fotografían la esfera de cromo y tienen el entorno. Es como grabar en ese momento del día cómo estaba el entorno, porque como había reflejado todo, lo fotografían, luego en el ordenador lo desenroscan y tienen una pantalla de cómo sería el entorno. Entonces tienen las nubes, el color del cielo, las luces, y lo que utilizan es eso para iluminar. Utilizan un sistema especial que ilumina a través de eso. Luego el PBR, que es el Physically Based Rendering, que es utilizando técnicas de físicas correctas, con reflejos de luz, que es bastante pesado, o sea, se tarda mucho tiempo en hacer render, es complicado. Luego los iluminadores también tienen que hacer render en capas, por ejemplo, tienen que separar el personaje del fondo, a lo mejor el fondo tiene el color, luego el fondo tiene el componente especular, el componente de oclusión, hay muchísimos campos. Es una cosa que parece sencilla, pero no lo es tanto. Y también lo que comentaba de que había un componente técnico es que a veces, por ejemplo, iluminando cosas que son que tienen shaders concretos, complicados, necesitas conocer cómo funciona el shader, necesitas modificarlo, y ahí entra. Me acuerdo que había un tipo en Sony que es el que hizo el shader del agua del río de Narnia. Y el tipo hizo un shader que tenía lo menos 200 parámetros, de verdad. Y además los llamaba ruido fractal beta superior, ruido fractal beta inferior, componente lumínico no sé qué. Digo, ¿pero esto qué es? No entiendo nada, no tienes unas instrucciones. Y decía, tú déjalo todo como está. ¿Y para qué pones tantos botones? Pues así funciona, así son. Esta gente suele ser gente, pues eso, muy rarilla. Luego los efectos, esto es lo que me dedico yo. Yo soy de efectos y son pues simulaciones naturales, atmosféricas, volumétricas, fluidos, fuego, hielo. Es divertido porque es todas las explosiones, cargarse cosas, destrozar lo que hacen los modeladores ahí modelando el helicóptero. ¡Ay, mira, he modelado aquí se lo cargas ahí. Fenomenal. Luego también están de partículas, cuerpos rígidos. Cuerpos rígidos es cuando los objetos interactúan, cuando hay. También hay cuerpos blandos, hay un montón de cosas. Es bastante divertido. Y luego al final de todo, nosotros somos los penúltimos, los efectos. Nos suelen estar al final de la producción, nos tienen fatal, porque nos faltan efectos para 20 planos. Pero luego la recomposición, esos son los que tienen que terminarla. Y esos son los que se pegan hasta el último momento. Son los que tienen cuando cogen todas las capas del iluminador, que ha renderizado todas las capas, las juntan, hacen rotomasking. Hay gente que utiliza rotomasking, que suele ser pues con el ratón o con la tableta gráfica, pues recortar las zonas donde no hay, se me mete un poco la pantalla verde por aquí, hay que recortarla, mira, hemos puesto un fuego ahí, el personaje tiene que parecer que está reflejando un poco de fuego, hace una máscara aquí, le cambia la iluminación, la animan para que parezca que haya un fuego, como que está iluminándole. Es mucho trabajo. Esta gente son los que son más artistas, porque son los que tienen que dar el resultado final. Por ejemplo, la película de la momia. Filman práctico, abre una abertura ahí arriba, se abre y como que se supone que cae un poco de arenilla porque está viendo la tumba del emperador dragón. Y le salió fatal porque no tenía suficiente arena y caía un hilillo de arena. Y en realidad era como una montaña de arena. Entonces, ¿qué hacemos? No tenemos tiempo para ponerlo en efectos. El compositor lo que hizo se fueron a grabar en una pantalla verde al parking de la empresa. Arena, cayendo. Y empezaron a grabar arena, y tenía luego pues toda esta cantidad de arena, y lo que hacían es la empezaron a colocar, la pusieron ahí, la ajustaron a la perspectiva y empezaron a meter arena, polvo, arena, y al final queda que parece que eso que está lleno de arena todo, y es mentira, es todo en postproducción. También hacen la corrección de color, también hacen no es la iluminación, esto no se corrige por iluminación, pero es solo corrección de color. Son los que dan al final el cómo se ve. Y hay gente realmente buena, les das unos elementos horribles y digo, qué maravilla, ¿quién habrá hecho esto? Sí, increíble. Y es porque tienen muchísimo sentido artístico. Luego
muchísimos tipos de software de composición, pero eso ya es para otra charla, ya es para otro día. Hasta el último momento, se trabaja hasta el último momento. Una producción grande suele ser año y medio de trabajo, aunque ahora se está cortando más, a veces menos tiempo, ahora quizás es un año, sí, quizás sea un año o menos, con 9 meses, sin cortar preproducción. Y se trabaja siempre hasta el último momento. Y suelen ser 3 semanas. Es curioso porque la película son bobinas y se separan por secuencias, y muchas veces, cuando no hay tiempo, tienen que ir entregando la bobina 1, la bobina 2, la bobina 3, la bobina 4, porque no hay tiempo, porque tienen que empezar a hacer las copias. Y mientras te entregan la bobina 1 en el día 1, siguen trabajando la bobina 2, la terminan en el día 10, la entregan, trabajan entregan el día 20 y el día 30 la última bobina, y ya han copiado la primera y así van trabajando. Y recuerdo yo, en la primera película de Harry Potter, me comentaron que no les dio tiempo, y lo que hicieron es que no tenían tiempo para hacer 2 copias, así que hicieron 2 copias, la mala y la buena. Y la mala la proyectaban en los cines, pues, del pueblo, de la ciudad esta que no conocía a nadie, y nadie lo sabía. Y, visto la de Harry Potter, qué bien. Y a lo mejor he visto la versión mala, que tenía los efectos sin terminar. Y luego los terminados los ponían en las ciudades grandes y en los sitios donde la gente ya tenía un poco más de idea. Esto no se suele hacer. Y luego mucha gente se queja, ¿qué efecto más malo tiene esta película? Porque no tienen tiempo, porque nos quedan siempre lo mismo, siempre son 1000 planos, qué bien, llevamos 6 meses, hemos terminado 100 planos, nos quedan 6, necesitamos terminar 900. ¡Ay, qué bien, nos quedan 3 y llevamos 200 hechos! Y al final es 200 planos en 3 semanas. Hay que conectarlo al Maya, por ejemplo. Y pues, ¿cómo lo conectamos al Maya? Pues pipeline. Hay que desarrollar una aplicación que a través del que el Maya coge unas curvas, genera un río en nuestra aplicación propietaria y luego la trae de vuelta. Eso es un pipeline. Todas las herramientas que sirven para que funcione el ir desde el principio de la producción hasta el final, el desarrollo de un efecto. Por ejemplo, si utilizan distintas aplicaciones, si hay que pasar datos de Houdini a Maya, necesitamos usar un pipeline, necesitamos usar un sistema que genera datos, que los entiende la otra aplicación, y como normalmente no se hablan bien entre ellas, la empresa desarrolla esa aplicación que graba unos datos en disco de un sistema que se inventan y luego se pasan entre ellos. Entonces todo eso es el pipeline, es muy importante. Por ejemplo, la práctica, herramientas para guardar elementos en una base de datos, por ejemplo. En una película, a lo mejor props, que son elementos como sillas, mesas, piedra, cámara, todo, gorra, tienen a lo mejor 1000 elementos de esos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues base de datos. Los modeladores lo van poniendo en una base de datos y luego lo que hace el iluminador, pues los va llamando a su base de datos, va recogiendo los elementos, tiene su sistema de shader, y todo esto, para que sea automático, necesitas tener un pipeline, que son unas herramientas que las desarrolla una persona de software para pasar datos de un software a otro. Sistemas de iluminación automático, por ejemplo, el Reedman Hughes tiene un sistema de iluminación donde tienen los HDRIs, que son las bolas estas de cromo, generan automáticamente el plano y lo graba en cada escena. En cada plano tiene uno grabado y automáticamente, sin tener que hacer nada, le pones un modelo que quieres, le das un botón y te hace un render. Un render es una imagen con esa iluminación. O sea, ¿sabes, por ejemplo, la técnica que hizo ¿en dónde, perdón? en la película de 300? ¿En la de 300? ¿Para qué? ¿Para iluminar? En general, para los planos que tengan. Sí, en 300 lo que usaron mucho fue la postproducción. Y además es curioso porque la película 300 es una película donde el director no quería gastarse mucho dinero. Entonces la grabaron toda con green screen, con pantalla verde, y era difícil integrar realista con el fondo, porque el fondo eran pintados en 3D, y lo que hicieron fue darle un poco toque estético. Lo que hacían en composición era ponerle mucho, difuminarlo mucho, ponerle mucho grano y cosas, y al final quedó estéticamente bastante impresionante. Y era un tema que al principio era por temas económicos, por hacerlo más barato, pero sí, en tema de iluminación no utilizaron ninguna técnica artificial. La película, los efectos de 300 se la dividieron entre 4 o 5 empresas, y son empresas medianas, no había ninguna gran involucrada. Pues, por ejemplo, un ejemplo de pipeline. Ejecutamos un script en Python, y el script Python llama a un software
que importa una geometría de malla Houdini, genera elementos de geometría en Houdini, se generan más elementos a partir de los elementos y se genera un render utilizando los elementos. Por ejemplo, esto serviría, imaginemos que tenemos un sistema automático que cuando el modelador, cuando el animador mueve algo, pues algo tiene que reaccionar con efectos. Por ejemplo, cuando mueve la pantalla del portátil, pues están cayendo rocas desde la pantalla y producen polvo. Y el animador necesita muchísimo control en cómo va a moverse. Si tiene que estar llamando al efectos, oye, ¿me hace otra vez lo de las piedras? Vale, oye, ¿me hace otra vez las piedras? Te hago un script de Python, hombre. Lo que es entonces está el pipeline. Entonces se le da esas herramientas y el animador ya, esto es fenomenal, aquí le da el botón y sale todo automático. Hay que echar los defectos, no. Entonces todo el pipeline al final es un montón de cosas. Es una cadena de herramientas, aplicaciones, que también tiene su es un arma de doble filo, porque hay empresas enormes que tienen sus pipelines arcaicos y que meter algo ahí es una locura. Y por ejemplo en Sony tienen algún software que es horrible, como el software de iluminación, que no lo pueden cambiar porque está completamente integrado en el sistema para hacer películas. Y aunque es horrible, pues, lo único que pueden es intentar crear uno nuevo para integrarlo con el pipeline, pero al final lo que pasa es que es difícil iluminar bien con ese software y todo ese es el problema de un pipeline antiguo. ¿Sony no había implementado Arnold dentro de su sistema productivo? Eso no sé si puedo hablar de ello porque había temas de conflictos, pero sí, tenían ellos tienen una versión propietaria del software. Estaba Marcos Fajardo trabajando en Sony, que se fue hace poco, se fue de vuelta a España a vivir bien, decía. Y sí, ellos tienen en la película Monster House, está completamente renderizada en la versión de Arnold de Sony. Pues vamos a ver ahora del software. Es un punto interesante porque mucha gente pregunta, ¿y las empresas estas grandes usan software que puedes comprar en la calle o usan software especial? Pues depende. El software comercial tiene sus puntos positivos, que es, pues, cualquiera puede aprenderlo en casa, tiene soporte, es más amigable porque el entorno está más preparado, utiliza últimas tecnologías, hay un equipo desarrollándolo, pero es difícil integrarlo en pipeline, lo que decíamos antes. Si tienes un sistema propietario de geometría en tu empresa, pues lógicamente el programa, a no ser que prepares tú una herramienta que lo integre, no va a poderse utilizar. Y también es difícil hacer cambios. Si quieres, y el programa el 3 Studio Max, qué bonito, pero ¿me puedes poner aquí este botón? Pues no, hay que llamar a Autodesk y no te lo hacen. O sea que es complicado eso. Lo que hace la gente es software propietario. A veces sale fenomenal, a veces sale fatal y depende de muchos factores, pero lo que tiene bueno el software propietario es que se integra muy bien en el pipeline. Tenemos un software que es especializado para hacer algo y es que los sistemas de datos propietarios los lee, los escribe, que si queremos un pequeño cambio le llamas al software, oye, que necesito que me cambies esto, y pueden cambiártelo rápidamente y te sirve para resolver problemas muy concretos. Por ejemplo, un software especial que simule fuego, pues hasta hace poco no había, así comercial que pueda, y muchas empresas por lo que tienen su propio software de fuego o de volumétricas. Y ¿qué pasa? Que no puedes ir por ahí y poner un anuncio de trabajo, quiero una persona que sepa usar el no sé qué, porque nadie sabe lo que es. Entonces tienes que traer a la gente y darle formación, y es caro. No solo caro darle formación, pero también desarrollar el software. Necesitas un equipo de trabajo, y como un software comercial se vende en muchas casas, pues al final, aunque son caros, pues le sale rentable, ¿no? Pero hacer un software comercial dentro de una empresa, a lo mejor es un equipo de 20 personas a tiempo completo, es mucho dinero. Son muchos millones que se gastan al año en mantenerlo o desarrollarlo. Y ahora voy a hablar de los tipos de empresas pequeñas, de 25 personas, generalistas, todo el mundo hace de todo. No hay pipeline, solo software comercial. Y solo los sueldos son bajos, porque no necesitas conocimientos especialmente técnicos o complejos. Lo bueno de las empresas pequeñas es que puedes tener, es fácil subir a una posición muy buena, es muy, pues muy agradable, ¿no? El saber que tú estás en control de todo, ¿no? Que no, si has hecho esto, lo has hecho tú, y puedes hablar con la gente, todo el mundo se conoce.
Empresas medianas, ya de 25 o 100 personas, ya hay mucha más especialización. Depende de la empresa, hay finalistas o especialización, pero se tiende más ya a especializarse. Hay un poco de pipeline, ya hay herramientas que se desarrollan especialmente, los sueldos son más altos y algunas herramientas, y algo de pipeline. Y aquí pongo unos ejemplos de empresas medianas. Animal Logic, que está en Australia, Asylum, en Los Ángeles, Orphanage, que está en San Francisco, Tippet, San Francisco, Zoic, que no estoy seguro, está en Los Ángeles, Pixel Elevator Front. Estos hacen animáticas, que son realmente buenos. Skyline, que están en Alemania. Casi todas las empresas están en Estados Unidos y en Inglaterra, pero también hay algunas en Alemania, alguna en Buff, que se me ha olvidado ponerla, que está también en Francia, Blur y también en Francia. Estas son empresas medianas. Luego, empresas grandes, más de 100 empleados. Aquí se busca el especialista. Aquí no es interesante tener generalistas porque hay cantidad de gente trabajando. Entonces, un tipo que haga de todo, pues tampoco interesa. Mejor que uno que haga una cosa y bien. Hay mucho software propietario. Los pipelines estas empresas suelen tener más tiempo ya, suelen tener más desarrollo y todo tipo de sueldos. Estas son las que pagan más bajo y las que pagan más alto. A medianas hay algunas medianas, por ejemplo, Asylum tiene fama de pagar muy bien. Y CafeFX tiene fama de pagar fatal, por ejemplo. Empresas grandes, ILM, Digital Domain, NIL, Weta Digital, Richmond Hughes Networks, Sony Pictures. Por ejemplo, como tema anecdótico, Sony Pictures, que eran 1000 personas hace 3 años, ahora son 500. Cambia muchísimo. Depende del trabajo que tengan, echan a gente, contratan a gente. Richmond Hughes tiene cerca de 1000, pero tiene un montón de gente en India, por ejemplo. Pero luego hablo de eso. Ahora hablo de eso. El outsourcing. Cada vez dan menos presupuesto. Los efectos cada vez, no sé si los directores piensan que es más fácil. Pues me vas a romper. Si rompiste un edificio, pues me puedes romper 80, ¿no? Es lo mismo. Solo le das al botón 80 veces y claro, empieza el problema. No, pero si me lo hace esta empresa por 40 euros, pues... Y al final hay guerras de presupuestos, hay problemas, y por todas las empresas. ILM, por ejemplo, compró Iron Man. ¿Y qué significa compró? Que lo hizo a menos del coste, que les costaba más el pagar a la gente que el dinero que les daban por hacer la película. ¿Y por qué hacen esto? Pues porque era un momento bajo, no había mucha gente, muchos proyectos en esa época. Necesitaban mantener a la gente porque tenían gente muy buena y la única forma era pues continuar un proyecto. Pues no ganamos dinero, perdemos un poquito, pero no tenemos que echar a nadie. Luego, cada vez expectativas más altas, el efecto 300 y World of Wars. Esto es un gran problema porque 300 quedó súper bien y les costó 3 duros. Y claro, ahora todo no, pero si la de 300 costó 50 millones, ¿por qué no puedo hacerla yo también? Y lo mismo con World of Wars. Los efectos son impresionantes. Y se hizo en 6 meses, me parece, de principio a fin, completamente. Claro, que son excepciones, pero es lo que quiere todo el mundo. Quiero que me haga la calidad de World of Wars en el tiempo World of Wars con el presupuesto de 300. Y eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Sucursales en India, Singapur, Tailandia, etc. Richmond Hughes acaba de abrir una sucursal cerca de Singapur. ILM tiene un departamento en Singapur. Richmond Hughes tiene 2 empresas en India, más de 300 personas en India. Al principio solo hacían mass moving, al principio solo hacían wire removal, quitarle los cables a los actores, hacer los movimientos en 3D. Ahora hacen de todo. Ahora están haciendo animación, están haciendo modelado, están haciendo composición, iluminación. Efectos, falta poco ya para que empiecen a hacerlos. Y pues a eso va, ¿no? Un poco la globalización. Las empresas estas que van en China, en todos estos sitios, que van a empezar a hacer efectos bien, son las que van a empezar a llevarse un poco el mercado. Siempre va a haber equilibrio, ¿no? Porque empresas, hay muy poca gente que tenga la tecnología de hacer, por ejemplo, un efecto de un maremoto en 3D. Muy pocas empresas pueden hacer eso. Tipos de contratos. Esto es interesante porque se manejan en Estados Unidos 2 tipos de contratos, o en general. Los freelance y los staff. Freelance es el que se va un poco y luego vuelve. La mayoría de la gente que trabaja en una empresa es freelance. Y a freelance se refiere a que tienen contrato por proyecto o por tiempo. Entonces, suelen estar trabajando, por ejemplo,
necesitamos a 200 personas para terminar la película. Pues venga, contrata a 200 freelance para 2 meses. Y es lo que hacen, entonces les contratan hasta que termine la película. Que si son gente muy buena, vas contrato más uno. Significa película y la siguiente. Y hay distintas cosas. ¿Qué pasa? Que no tienen vacaciones. Si te quieres ir de vacaciones, te las tienes que pagar tú. No tienes seguro médico. Y se puede decir que lo positivo es que si terminas un proyecto y te quieres largar, pues te largas, ¿no? O dices, no, pues o me pagas el doble o no sigo. Y si eres muy bueno, pues a lo mejor te hacen caso. Y luego están los staff. Los staffs son los empleados a tiempo completo, que son los que tienen contrato indefinido, vacaciones, seguro médico y otros beneficios. Y hay gente que le gusta ser freelance y hay gente que le gusta ser staff. En algunas empresas, en Estados Unidos suele ser solamente 2 semanas de vacaciones y 2 semanas de enfermo, de ponerte enfermo, que te pagan. Más de eso, te lo pagas tú, no te pagan nadie. Y eso solo si eres staff. O sea, lo que pasa es que hay empresas también que son un poco distintas. Por ejemplo, Riedman Hughes son famosos porque tienen, no sé si son 8 o 9 semanas de vacaciones. Y eso para Estados Unidos es una locura. Entonces hay mucha gente que solo por eso, o también porque permiten perros dentro de la empresa. No, parece una tontería, pero hay un montón de gente que se va a esa empresa porque quiere tener a su perro en su currículum. Tiene unas puertecitas especiales y le ponen a lo mejor en la puerta: cuidado con el perro porque es muy sensible. Hola, ¿qué tal, perro? No, pero intenta ser las empresas intentan poner condiciones agradables para que la gente se sienta bien, porque los artistas estos son muy raros y como estén mal, hacen un mal trabajo. Y algo que nadie le gusta dar son condiciones y salarios, o más bien salarios, porque hay mucha competitividad, que si yo gano más que tú, que tú ganas más que él, y el tema de los salarios y las condiciones pues es un poco distinto, ¿no? Depende de la posición de la empresa, de cómo sabes negociar. Es bastante, como es una industria un poco nueva, pues como que cambia mucho, ¿no? Como que depende, si entras ahí un poco de pardillo, ¿cuánto puedo cobrar? 1.000 euros al año, es estupendo. Ay, vale, gracias. Y claro, no, así es. Y al cabo de un mes en la empresa, oye, que estoy cobrando 1.000 euros. Pero hombre, si aquí se pagan 50.000, ¿qué hago? Y el problema es que como hay tanta competitividad, como hay tantos cada vez son más ajustados los presupuestos, pues se intenta un poco, ¿no? Los nuevos tienen que pagar el pato, ¿no? Y los que tienen experiencia son necesarios y son los que cobran el dinero. Se suele trabajar 40-45 horas semanales. Antiguamente eran 45 de base y últimamente están haciendo 40, pues por el tema de las horas extra, porque en Estados Unidos las horas extra en empresas medianas, en las empresas medianas y en las grandes se suelen pagar, sobre todo en las grandes siempre, se suelen pagar a tiempo y medio la hora extra a partir de 40 horas y a doble precio la hora a partir de, no sé si son 60 semanales. Entonces esas 45 horas semanales, esa novena hora cada día es 1,5, te están pagando 1 hora y media. Entonces como que el sueldo sube bastante. Abundantes al final del proyecto. Al final de un proyecto grande donde las cosas van mal, se trabajan 7 días a la semana y se trabajan 15 horas al día, es quizás demasiado, 12 horas al día. 12 horas al día, 7 días, quizás las últimas 2-3 semanas se trabaja así, o sea, no tienes tiempo más que para ducharte y dormir un poquito. Y se suele empezar despacio, se suele pues quitar los últimos 2 meses, se suelen hacer horas extra. Se paga cada semana o 2 semanas, y de lo que comentaba antes, vacaciones son 2 semanas, los 2 de enfermedad. Los sueldos dependen de la posición, capacidad de experiencia. El rango suele ser entre $20.000 y $300.000. Aquí hay, como decía antes, un rango tremendo. Y es sobre todo pues por cómo qué posición tienes, qué puesto tienes. Por ejemplo, algunas gente son peores pagadas. Digo, aquí el sueldo medio son unos $85.000 en efectos para cine. Y los temas que se pagan menos son los menos técnicos, porque hay más gente que quiere entrar y es más fácil encontrar gente. Y también un poco porque por ahí es por lo que hay más americanos trabajando de temas menos técnicos. Animadores, iluminadores, y luego los mejor pagados son los que son más técnicos, los que hacen temas ya de
programación y todo eso. Lógicamente también los supervisores, eso, pero vamos, el rango siempre está entre estos 20 a 300.000. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, Digital Domain es una empresa pública, o intenta ser pública, van a salir a bolsa, entonces tienen todos los datos públicos. Y el jefe de la empresa, el dueño de la empresa, en realidad es un comité, pero el que está más arriba cobra $500,000 al año, y el jefe de la empresa, que son el consejo de dirección, son creo que 5 personas, y el que menos cobra son 300.000, y esos son los que son los dueños de la empresa. Y esto, aunque parezca mucho, en realidad comparado con otras empresas no es nada. Un directivo de una empresa, pues cualquier empresa grande, cobra 10 millones, 20 millones, o sea que se cobra bien, pero se paga más a los empleados y un poco menos a los dueños. Se intenta, porque es muy difícil encontrar gente. Hay mucha fuga de talentos, hay mucha gente que, no me gusta esta empresa, me voy a la otra. Y la otra, sí, vente. Y entonces hay mucha gente que incluso cambia, que está trabajando 6 meses en una empresa, se va 6 meses a la otra, se va 6 meses a la otra, y negociando sueldos, y depende de cómo necesitan gente, pues van moviendo. Luego los supervisores, curioso, pero a veces ganan menos que los artistas. Y es porque no cobran horas extra. Ellos cobran un bono, pero no cobran horas extra. Entonces, si se trabaja un montón de horas extra, los supervisores al final acaban cobrando menos que los artistas, que es una cosa que a mí me encanta. No, a mí me da mucha pena. Hay un supervisor que se mató a trabajar en Spider-Man 3 y el pobre hombre ahí, al final todos los artistas estaban ahí, ¡guau, qué pasada, lo que hemos cobrado este año! Y el tipo, sí, está bien. Esto lo que comentaba, las horas extras se pagan 1,5 y 2, y eso, al final la producción hasta 80-100 horas semanales, y esto yo lo había puesto antes, muy mal. Demo reel. La demo reel es la representación de trabajo. Cuando, si quieres trabajar en efectos, necesitas una demo reel, y es una recopilación de trabajos. Pues, ¿qué es lo que necesitas tener? Pues si no tienes experiencia, pues empiezas a estudiarte el programa, haces tus cositas, las juntas, se lo mandas a una empresa en un DVD, y eso es demo reel. Y yo, nada más con unos pequeños consejos para que funcione. Tiene que empezar rápido, nada de introducciones, porque hay mucha gente que empieza, el título, no sé qué, que empiece rápido al grano, porque mucha gente lo pone, si espera 20 segundos y no pasa nada, lo saca y pone el siguiente, porque hay mucha gente que está viéndolo. Hay que poner el mejor trabajo al principio, es muy importante, porque si no es bueno el primero, fuera, siguiente. Hay mucha competencia en el tema este. El segundo mejor trabajo al final, para que se quede como esa hora de boca, ¡ay, qué bueno era este tío! Luego, no más de 3 minutos, que se aburre la gente, y tiene muchos que ver. El problema es que esto pasa por un filtro de recursos humanos, y muchas veces no tienen mucha idea. Entonces tiene que ser impactante. Saben, pero realmente si es algo muy técnico o algo así, van a llevar a un supervisor para que vea si es bueno o no es bueno. No poner ningún trabajo que baje la calidad. Si solo tienes 3 trabajos buenos, pues voy a poner uno que no está muy bien porque tengo muy poco. No. Pon los 3 y tendrás muchas más posibilidades que si pones 4. Y el 4 no es muy bueno. Y tampoco van a escuchar la música, o sea, es un tema ya personal, pero hay empresas que la escuchan, hay empresas que no la escuchan. Hay empresas que ponen el S, la televisión abajo, volumen abajo y ya está. Lo que recomiendo es mandar un DVD, una carta de presentación y a ver qué pasa. Y cuando las cosas van mal, el Sandman por falda. ¿Qué le ha pasado? Pues esto, por ejemplo, esto no es que se vea mal, esto es uno de los planos que vaya cara de estreñido que tiene, pobre hombre. Lo que pasaba es que estaba saliendo de la tierra y hay que hacerle la falda. Y yo digo, pues que la modelen. No, en efectos. Pues le puse la falda. Esto es cuando no está un poco bien la cara, no sé por qué. Se le salió un poco los dientes. Y esto estaba haciendo un sistema para detectar impactos en el cuerpo y no sé por qué se volvió así el pobre hombre. Y me pareció curioso y lo grabé. Parece que tiene rosas en las manos. Qué bonito. Gracias. Y si tenéis cualquier pregunta, estoy encantado de... Lo siento que se me ha hecho larguísimo esto, pensaba que es un poquito más corto. Cualquier pregunta, estoy encantado de responderlas. Voy a poner aquí mi demo reel.
como mi carta de presentación. ¿O no? Bueno, y sí, cualquier pregunta. ¿Apagar la luz? ¿Se puede apagar la luz? Claro. Esta demo tiene ya más de un año. Después de esto tengo trabajos en Incredible Hulk, en Speed Racer y ahora estoy trabajando en una película que se llama G.I. Joe, que es la de los muñecos, que me negué, pero no pienso trabajar en G.I. Joe, pero la verdad es que los efectos son muy buenos, así que sí, perfecto. Aquí el tipo, este es el shader de agua que tenía 200 parámetros, que no toqué ni uno. Pues digo el tipo como 2 meses escribiéndolo y al final todos los parámetros por defecto. En uno de estos planos donde se aquí creo que era este, que se olvidaron el muñeco ahí, el peluche. Entonces sí, ya son cosas un poco más técnicas, ¿no? De cómo hacer erosión, utilizando técnicas de LEDs, utilizando erosionando volúmenes, convirtiéndolos en partículas. Esto es parte de software propietario y parte jurídica. Por ejemplo, para el tema de la arena se desarrolló un shader que era un shader donde tenía nivel de detalle. Por ejemplo, las piedritas que estaban muy cerca de la cámara de la geometría, la que estaban más lejos era una curva con desplazamiento en render, y la que estaban más lejos era un sistema multipunto, y la última todo era un punto. Y se hacían cosillas complejas, había cosas más complejas, pero casi todo cuando no se puede hacer con el software, pues sí, se tira de ingenieros que están allí desarrollando cosillas. ¿Las preguntas? Sí. El tema de que siempre la producción empiece despacio y optimista y al final siempre... ¿Eso es porque alguien vende la moto al director y le dice que lo va a poder hacer? Muchas veces es porque al principio, en la producción, se sabe que las cosas van a cambiar, no se tiene suficiente información. Por ejemplo, sí, en este plano, cuando se va a trabajar, se va a caer el helicóptero y va a tocar contra el suelo, va a explotar, y luego cuando empiezan a hacerlo, no, mira, no estamos seguros de cómo va a caer con el director. Si se al final la producción, el helicóptero se cae, venga, rápido, mañana, cualquier cosa, y no vamos a hablar con el director, lo que sea. Es un poco planificación y sobre todo la dificultad de hacer cambios al final de la producción, lo que facilita que se termine la cosa. Es más, se termina porque no se puede cambiar ya por falta de tiempo, y al principio es, pues sí, también pues, para tener la gente un poquito más relajada, ¿no? Para que, pues cuando empiezas, es una función muy larga, cuando empiezas, para que estés tranquilito, ¿no? Y luego ya te van a poner, no sé, bueno. El tema, por ejemplo, de los guionistas, por ejemplo, deciden seleccionar. Excelente pregunta, porque yo me acuerdo que en la película de Spider-Man 3 cambiaron el final cuando quedaba 2 meses para que se estrenara. Y es una locura, porque está todo cerrado, pues mira, el personaje y tal. Lo primero que es que en una producción tan grande hay muchísima tarea de desarrollo, necesitas desarrollar muchas cosas propietarias, y el que te cambien el guión a mitad de la película significa que tienes que desarrollar más cosas, y el que te la cambien cuando faltan 2 meses para que salga la película es una locura. Y lo que pasa es que el director lo que hacen es hacer screenings. Cuando la película se está terminando, lo que hacen es la montan como esté, la pasan en un cine y traen a gente. Y son gente, pues hay gente que es voluntaria, hay gente que es, pues que les gusta o que lo han conocido a alguien, pero gente de la calle. La ven y al final cuando salen es gratis. Lo único que tienen que hacer es decir que les ha parecido. Y como no les guste, a cambiarlo todo. Y puede ver que se divide 2 meses en una escena y luego llega un montaje y lo mismo. No, sí. Por ejemplo, en la película de Golden Compass, estuvimos trabajando en Reino Fields en una escena final donde salía la buceadora, el serum. Era impresionante porque era todo el glaciar que se descongelaba, se caía, la aurora que se caían los animales, el hielo se descongelaba.
Estaba muy bien. Hicimos trabajando cerca de 6 o 7 meses. Se cortó todo, lo cortaron todo. Y claro, es muy frustrante, ¿no? Para la gente que ha trabajado, hay gente que solo trabaja en eso. En la película de Hulk, yo trabajé soy leyenda. Trabajé, por ejemplo, en una explosión que se veía desde el aire. Cuando explotaban todo, había un plano aéreo, se cortó. Trabajé en un sistema donde la escena de los focos duraba mucho más. Estaban con los focos como que se orientaban los focos y los quemaban. Y los focos se quemaban y se movían. Y hay un montón de planos. Y todo el sistema de humo, de vapor, de desintegración, todo se quitó. Y son muchos meses de trabajo. Y es porque el director piensa que no añade a la película o que es demasiado complicado o lo que sea. Es muy normal que esto. Y luego, costes que se generan porque pagar las hechas, porque el guionista decide que hay un cambio y tal, ¿eso lo paga la productora? Sí, eso todo. Normalmente al principio hacen un plan de contingencia y por ahí no llega a cosas. Pero al final lo planean, es como ya lo dan por hecho, ¿no? Que al final van a gastarse muchísimo dinero en terminar. Desde el principio ya lo saben. Hola, a ver, ¿qué tipo de máquina usan en ese tipo de producciones? Es decir, cuando empiezas a trabajar, empiezas a hacer pruebas y, bueno, me imagino que eras previos y todo este tipo de cosas, ¿qué nivel de profesional llevas? O sea, Pues depende de la empresa, depende del proyecto. Por ejemplo, cuando empecé a trabajar en la Spider-Man 3, solo tenía un procesador y enseguida me tuve que quejar. Tenía un procesador y 4 GB me parece de RAM. Y me tuve que quejar porque el procesador no tenía lo suficiente y me pusieron otro. Y ahora, por ejemplo, en Digital Domain, mi máquina son 8 computadores Xeon y 16 GB de RAM. Es una máquina muy potente. Los defectos tenemos máquinas muy potentes porque son los que hacemos las simulaciones. Ahora es increíble porque hablo 8 Houdinis y los 8 procesando en paralelo, cada uno con su propio procesador y funciona de maravilla. Pero antiguamente pues había más problemas, ¿no? Por el tema de máquinas. Las empresas las suelen actualizar cada 2 años y se suelen pasar las nuevas, las suelen pasar a la gente que hace temas más pues eso, defectos sobre todo. Y las últimas, pues los animadores son los que tienen las máquinas menos potentes. Los iluminadores también suelen tener potentes para render, pero luego están toda la granja de render que tienen miles de ordenadores ahí para generar el render. No, en todas las empresas grandes, medianas y grandes, en casi todas, se utiliza Linux. Y por eso en casi ninguno se usa el Max. El 3.1 Max no, es el único programa así importante que no corre en Linux. Y no se utiliza más el Maya, que tiene Linux, el Houdini tiene Linux. Y lo que se hace es que cada empresa pues, quiere tener su parte a lo mejor de Windows pequeñita pues, para tener el ZBrush, el ZBrush, que alguna gente lo tiene que usar, o algunos programas especiales. Entonces ellos usan el Windows, que a lo mejor tienen doble boot, arrancan el Windows, pues hacen todo eso, lo pagan luego Linux, pero sí, en general es todo Linux. Tenía curiosidad en el tema de las herramientas propias. No hay competencia a la hora de que un empleado se va y lleva, por ejemplo, se van unos que desarrollan el software, los que desarrollan los online. O sea, si te va un artista, por su habilidad y demás, pero si te van los que desarrollan las herramientas, suele haber más conflictos. Sí, y por eso pagan bien a los desarrolladores, porque se les escapa. Y amplifan y se van, porque. Y es una risa, porque es tan pequeña la industria que por ejemplo, desarrollaron el sistema de volumétricas en Digital Domain, que es realmente impresionante, es lo mejor que hay. Y uno de los que desarrolló, pues se fue a trabajar a Sony. Y fíjate que empezaron a tener este sistema de volumétricas que eran impresionantes en Sony, por alguna casualidad. Y es porque el tipo, pues ellos se protegen, las empresas se protegen con contratos especiales, tienen cláusulas especiales, pero al final es muy difícil demostrar, a no ser que realmente robes el código y no lo hace, eso nunca lo hace nadie. Es más la idea, que muchas de esas herramientas, sobre todo el tema de cosas físicas, son basadas en documentos públicos, porque se realizan en universidades. Una universidad desarrolla un sistema de fluidos basado en una tecnología, lo presenta en el SIGGRAPH, que es lo que se llama un white paper,
y este white paper está disponible para todo el mundo. Y la empresa esta lo implementa, ¿qué pasa? Que hay gente que es muy inteligente, que lo implementa mejor que otros, hay gente que lo optimiza mejor, hay gente que lo cambia y lo mejora, y también el tema de patentes. Hay muchas empresas que están empezando a patentar cosas, y hay algunas patentes que son ridículas. Por ejemplo, me comentaban que Pixar tenía una patente de texturas pileadas. Eso significa que cuando tienes una textura de un material y la copia varias veces, eso pertenece a Pixar. Y claro, eso lo hace todo el mundo, eso lo hace todo el mundo. ¿Qué pasa? Que se cubren las espaldas. Por ejemplo, Sony tiene una patente Sony de pelo mojado. Oye, pues, imagínate la empresa que nos dice, no, pelo mojado no, porque no tenemos la patente. No pasa nada, lo que hacen es usar las patentes como arma para negociar. Oye, uso tu patente, tú usas la mía, entonces lo que hacen es, tienen unas patentes aquí en el bolso y se las van lanzando. Y la empresa que no tiene patentes, pues a ver si tiene suerte y todo. Pero sí, generalmente lo que son las herramientas grandes, los sistemas importantes, son públicos, son cosas públicas. Y luego hay cosas muy concretas que son ya que están registradas. Esto es un poco personal, si te apetece. Sí. Sí. Veo que releí un poco la biografía que sale aquí Sí. y tienes un perfil extraño también, como la gente que Yo soy rarillo. te has dedicado a muchas cosas que has tenido esto, no sé si puedes contar un poco más. Pues a mí siempre me gustó esto. Pues me llevó mi padre a ver la película de la Guerra de las Galaxias cuando era pequeño y me compró los muñecos y me gustaba mucho, ¿no? Pero nunca lo pensé como algo serio. Pues por eso mi vida fue pues por el camino normal, ¿no? El de una vida normal. Pero luego llegó un momento en que me lo planteé por primera vez y fue una decisión de un día para otro. Hablé con mi mujer y, oye, ¿qué te parece si me dedico a esto? Vale. Pues venga. El año que dices que te pegaste estudiando desde la universidad, Sí. ¿cómo te financiaste? Con el paro y con lo que teníamos ahorrado. Pero el problema es que lo que veo yo es que con lo que tenía antes que entré, la verdad es que tuve mucha suerte porque cuando preparé una especie de morrillo, un vídeo y lo mandé y el vídeo lo tengo ahí en mi página, se puede descargar. Un poco de risa, ¿no? Porque es un poco antiguo, de 2002 creo que es. Y tuve suerte porque me llamaron de Sony, me llamaron de Blue Sky, me llamaron de muchas empresas. Pero ahora mando eso y no me llama nadie. O sea que también es un tema donde es muy difícil entrar ahora mismo. Va a haber más